Buen día, licenciado. Mi nombre es Marjorie Saraí Valenzuela Zulesio, del curso de Clínica Procesal Penal 2 de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El día de hoy realizaré un comentario técnico jurídico de la prueba científica y cadena de custodia. La cadena de custodia. ¿Qué podemos entender por una cadena de custodia? Es el conjunto de procedimientos encaminados a asegurar y demostrar la autenticidad de los elementos materiales y probatorios y evidencia física. El aseguramiento de la escena del crimen resulta indispensable para garantizar el resguardo de los indicios y potenciales evidencias frente a la existencia de un aparente delito, que corresponde meramente a la vía penal. La cadena de custodia es fundamental para el desarrollo de la investigación y el procedimiento probatorio, para el control de los elementos físicos encontrados en el lugar de los hechos. Esto es un requisito establecido para la recolección de los indicios ubicados en una escena del crimen y tienen el propósito de garantizar la integridad, la conservación, la inalterabilidad de los elementos materiales de la prueba, ya sean orgánicas o inorgánicas, que se identifiquen por medio de la observación dentro de la escena de un posible delito. La importancia de asegurar la escena del crimen y por medio de la cadena de custodia validar este diligenciamiento, la identificación de los indicios dentro de la escena donde se encuentra el elemento de prueba. ¿Quién lo tiene? El nombre del perito, el gabinete, el científico técnico donde se está efectuando el análisis, creando responsabilidad hacia el funcionario que participa en el desarrollo de la cadena de custodia, así como conocer los procedimientos generales y específicos. Es importante recalcar que el especialista, en este caso, pues si es el perito quien va a tener en sus manos esta cadena de custodia, debe tener la responsabilidad de no alterar nada y que todo esté en el estado tal y como se resguardó estas evidencias. La tarea de preservar se lleva a cabo en tanto con un personal especializado que no haya comenzado el estudio del lugar, es decir, procede los indicios e evidencias. No hay una norma que defina exactamente un área que se deba acordonar. Sin embargo, en la práctica dependerá del estudio preliminar del lugar de los hechos y del hallazgo. Es decir, que se va a encordonar el lugar específico donde se perpetuó el aparente delito. En el área ideal será la que esté más cerca de donde se encuentre la mayoría de los indicios e evidencias. El aseguramiento del lugar de los hechos es la actividad que se adelanta para garantizar el aseguramiento o protección del lugar de los hechos, con ocasión de una posible conducta punible, a fin de evitar la pérdida o alteración o bien destrucción de los elementos materiales de la prueba o evidencia física. Quien efectúe el aseguramiento del lugar de los hechos debe evitar el ingreso de personas no asignadas al diligenciamiento, como periodistas, parientes, amigos, curiosos, miembros de las instituciones con alto rango, entre otros. Esto por medio de la observación, análisis y valoración del lugar de los hechos corresponde a las actividades metodológicas referentes al procesamiento del lugar de los hechos para llevar a cabo una eficaz investigación. La cadena de custodia debe ser observada, mantenida y documentada. Resulta que cada indicio tiene su forma correcta de recolección de evidencia y también su forma correcta de poder mantener su cadena de custodia. Si la cadena de custodia llegara a fallar, el indicio perderá certeza jurídica, o si la cadena de custodia fuera iniciada de una manera errónea o incorrecta, esta también quedará anulada. Es por eso de que los especialistas deben tener cuidado al momento de tener al resguardo todos estos medios de prueba, ¿verdad? Con el fin de que estos pues no sean anulados o quedados inválidos, ¿verdad? Como un medio probatorio. La cadena de custodia de la prueba se encuentra su fundamento en el debido proceso, de tal manera que de ese punto de vista se define como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito.
desde su localización hasta su valorización por los encargados de administrar justicia y que tiene como fin no viciar el manejo de ellos y que se eviten las alteraciones. En la cadena de custodia, una de las formas mediante las cuales el Ministerio Público puede identificar los objetos o indicios obtenidos en el lugar de los hechos es la demostración que se ha cumplido con una estructura de cadena de custodia. Un indicio, antes de ser presentado ante un juez penal, debe haber recorrido diferentes etapas, de tal suerte que el mismo pueda ser considerado como prueba durante el proceso penal. Es decir, de que si estos no cumplen con una estructura en específico o que no cumplen con el orden que establecen, obviamente pues este no va a ser aceptado como un medio probatorio. El indicio debe ser sujeto a determinados experimentos y confrontaciones antes de adquirir la calidad de prueba. Antes de que un indicio pueda adquirir el carácter de prueba, el proceso penal se deben hacer los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo se puede saber que un determinado indicio pertenece a un caso particular o que sí pertenece al aparente delito que se haya perpetuado y no a otro similar? ¿Cómo tener la seguridad de que un determinado indicio no ha sido manipulado con el propósito de obtener un resultado favorable o adverso? La objetividad en el manejo de los indicios es vital para que estos puedan adquirir la calidad de prueba durante el proceso penal y mediante ellos dictar la sentencia objetiva e imparcial. La objetividad de la cadena de custodia no debe de alterar, o bien este es un principio, ¿verdad?, que se encuentra relacionado íntimamente a la actividad investigativa del Ministerio Público y que se encuentra establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 1 de forma general y que trae consigo un revestimiento de cualquier actividad relacionada con la investigación de la cadena de custodia. Etapas de la cadena de custodia. La extracción o recolección de la prueba, es decir, el levantamiento de la prueba en el lugar donde se perpetuó dicho delito. Preservación y embalaje de la prueba. Transporte o traslado de la prueba y traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis o a los diferentes lugares donde van a hacer los diferentes diligenciamientos sobre este medio de prueba. Registro de la cadena de custodia. Consiste en el formato o formatos dentro de los cuales deberán anotarse los nombres, firmas de los servidores públicos que de manera sucesiva intervengan en la cadena de custodia, desde que se hallan los indicios hasta el final del proceso. Además, se debe anotar la fecha y hora de la entrega, la recepción de los indicios, la descripción de los objetos, qué objetos fueron los que se levantaron en la escena del crimen, sus características, es decir, su color, su peso, la marca, el lugar de los hechos o del hallazgo y todos los datos que se consideren relevantes para la averiguación previa. La policía, así como los peritos, deben estar capacitados para improvisar de forma inteligente, de tal suerte que se evite la alteración del lugar de los hechos y la debida recolección de los indicios. La información de que debe contener el registro de la cadena de custodia de acuerdo con la legislación es la siguiente. Primero, es importante que tenga el número, contenga el número de averiguación previa, la unidad administrativa responsable, la ubicación e identificación del lugar con croquis, información relativa a las víctimas, obviamente los detenidos, los testigos o cualquiera que se encarguen en el lugar de los hechos del hallazgo. Nombre completo, cargo, firma de los servidores públicos que han intervenido en la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y por último la fecha y la hora. Los peritos deberán detallar el informe correspondiente de las acciones que se han adoptado para el procedimiento de los indicios. Además, anotar las medidas que se han implementado para garantizar la integridad, así como la conservación de los mismos.
con el fin de que estos pues no tengan ningún tipo de alteración. El procedimiento de la cadena de custodia es una serie de actividades elaboradas encaminadas a la correcta y adecuada preservación de los indicios o evidencia material desde su descubrimiento en el lugar de los hechos por parte de una autoridad hasta que la autoridad competente ordene su conclusión según se trate de la averiguación previa, carpeta de investigación o el proceso penal. Entonces es fundamental de que se sigan todos los pasos que pues yo mencioné anteriormente, ¿verdad? Con el fin de que primero los medios de prueba que vayamos a presentar pues no nos los rechacen, sino que sean adheridos al procedimiento como una prueba más, ¿verdad? Es importante que el perito o la persona encargada de realizar y tener bajo custodia esos medios de prueba sea cuidadoso y sobre todo pues no altere ninguno de los elementos que contiene dicha prueba. Vamos con la definición de la prueba científica. La prueba científica es el medio probatorio con el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba. No se trata en consecuencia de un medio para auxiliar al juez, supliendo su deficiente formación sobre el tema en peritar, pues no se podrá evitar su realización aun cuando aquel tenga los conocimientos especializados necesarios. Así como para fundar la necesidad del testimonio, se ha dicho que el juez no puede verlo todo. Con igual o mayor razón, se ha señalado que tampoco puede saberlo todo. Partiendo de esta base, en ciertos casos se impone la intervención en el proceso de una persona que sepa lo que el juez no sabe, es decir, el perito, sujeto al cual el magistrado debe ineludiblemente recurrir. Las diferencias que se pueden establecer entre el perito y el testigo no son tanto las especialidades de aquel, sino que habla sobre la circunstancia de que el primero conoce y concluye por encargado judicial, y en virtud de un interés procesal preexistente a su misión. En cambio, el testigo percibe espontáneamente y el interés sobre su percepción es sobreviviente. El perito y su relación con la prueba científica. Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos especiales, se procederá con la intervención de peritos. Los peritos que dictaminen serán 2 o más, pero bastará con uno cuando solo éste pueda ser habido, o cuando haya peligro en el retardo bastará de la importancia que esto requiera. El Ministerio Público, el procesado o su defensor y la parte ofendida tendrán derecho a nombrar peritos, y a los nombrados se les hará saber su designación y se les administrarán los datos que necesiten para que emitan su opinión. Incidencia y valor de las pruebas científicas. En los últimos años, los constantes avances científicos y técnicos han tenido un profundo impacto en el ámbito de la prueba. La dactiloscopia, la balística, los documentos, copias, etc. son ejemplos de esta proyección de los conocimientos científicos en el campo pericial y judicial. Los avances han sido particularmente espectaculares en el ámbito de la biología, en concreto lo que se denomina genética forense, que consiste en el análisis genético de la adversidad humana, ha marcado un antes y un después de la resolución de ciertos problemas judiciales. Así como el requerimiento de la prueba de ADN, radica en que miles de pares de bases que se reparten de forma secuencial y determinada para cada persona permiten seleccionar a un único individuo entre todos los de su especie si se conoce como consecuencia. Fiabilidad de la prueba científica. Pese a la infalibilidad que rodea la prueba científica, su fiabilidad depende de que pueda garantizarse la calidad de la misma. Es el juez quien, en virtud del principio de libre valoración de la prueba, en definitiva,
tiene la posibilidad y la responsabilidad de otorgar un mayor o menor valor de la prueba, dependiendo de su calidad recogida de muestras y mantenimiento de la cadena de custodia. Las pruebas científicas han incrementado incuestionablemente las posibilidades de averiguar la verdad por su valor en el proceso. Depende que concurran las circunstancias que las hacen válidas y de que sus resultados se interpreten correctamente, es decir, que no hayan variaciones en lo que realmente se quiere interpretar. El perito tiene una responsabilidad al respecto en comunicar al juez en los términos más rigurosos y claros posibles el margen de la incertidumbre de la opinión que se emite. La valoración de la prueba científica es el proceso intelectual que surge a continuación del proceso probatorio, mediante el cual el órgano jurisdiccional colegiado ejerce la acción y el efecto de valorar la prueba que ha recibido en el debate o juicio público, permitiéndole al tribunal dictar el fallo correspondiente.